este día esta publicación y ayúdanos a alcanzar más gente para la gloria Dios, del aleluya. Dios de los cielos. Estamos listos para compartir una palabra de parte del Señor. La pastora Angélica en este día va a hacer la lectura, pero antes bien te recordamos que somos la iglesia Juan 8:7, somos una iglesia que tenemos nuestro recinto, nuestro lugar de adoración, pero a la misma vez en medio de esta pandemia nos hemos convertido en una iglesia en línea para alcanzar a aquellos que Dios nos permita alcanzar en tiempo y fuera de tiempo. Nuestra misión es hablar de Cristo, proclamar este mensaje, que Dios pueda alcanzar la gente como lo hizo contigo. Así que estamos transmitiendo todos los días de la semana. El día domingo nos reunimos en este lugar a las 10 de la mañana, ya a las 11:45, quizás a las 12 o en el tiempo que el Espíritu Santo decida glorificarse, es que salimos. Así que te invitamos, si estás algún día en el área de Queens, a visitarnos. Serán más que bienvenidos. Somos la familia Juan 8:7, la pastora Angélica, este servidor, y te podemos garantizar que en nuestra iglesia no te vas a sentir extraño. Tenemos una de las iglesias mejores del mundo, con gente buena, gente que ama al Señor. Por lo menos te puedo decir que en nuestra iglesia se prohíbe el chisme, la envidia, los pleitos, y se prohíbe que la gente ande en pecado. Estamos creyendo que Cristo viene pronto y hoy más que nunca creemos que hay que estar listo para cuando suene esa trompeta. Leemos la palabra del Señor en este día. Pastora Angélica. Si me acompañan, Hechos 27 del 39 a el 44. Aleluya. Libros de Hechos 27, desde el 39 hasta el 44. Bendito sea el Señor. Y si es muy amable y quiere ponerme un amén para saber que está listo, le voy a agradecer. Aleluya. Bendito sea Dios. Hechos 27 del 39 al 44, y todo lo que leemos lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo Dios. Reina Valera 1960, y dice: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron parar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, izada al viento la vela de proa. Enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abrió con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudieran nadar se echasen los primeros y salieran a tierra, y los demás parten en tablas, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron, saliendo a tierra. Palabra de Dios. Con usted, el pastor. Por unos minutos te queremos nuevamente saludar en el nombre del Señor, y te pedimos encarecidamente, si eres tan amable, que compartas esta publicación en el día de hoy. Saludamos a cada uno de esos que se ha conectado en este momento: el hermano Nelson, nuestra amiga Claribel, es adoradora del Señor, Liliana Moreno, la familia Secaida, y cada uno de esos hermanos como Gerrel, de vuelta, que les amamos, y ahí nos vemos cada vez a través de esta vía cibernética. Hoy quiero hablarte por unos minutos de que es tiempo de cortar las anclas. Esta historia comienza de esta manera. El apóstol Pablo recibe en su corazón al Señor. Antes se llamaba Saulo, usted conoce la historia.
Dios se le revela. Era el enemigo número 1 de la iglesia primitiva. Y ahora Dios lo transforma y lo convierte en apóstol. Él mismo dice, se me reveló a mí como si yo fuera un abortivo. Dios se le revela, Dios le declara lo que quiere hacer con Pablo, y Pablo se convierte en el apóstol de los gentiles. Algo que quiero aclarar en esta noche es que si Pablo, o sea Saulo, no es convertido al Señor y no se convierte en el Pablo que tú y yo en este día conocemos, el evangelio se hubiera quedado entre los judíos. Así es. Sin embargo, este hombre llamado Pablo sacó este evangelio a las naciones, al mundo entero. Se encargó de predicar y llevar este mensaje a gente como tú y como yo, que no éramos hijos, Dios nos hizo hijos. Que no éramos escogidos, Dios nos hizo escogidos. Santo. Pablo tenía un fuerte ardor, una llama que lo consumía por dentro, y tenía el deseo de alcanzar el mundo conocido. Si hubo un hombre en la Escritura que amó al Señor con todas sus fuerzas, fue el apóstol Pablo. Aún en el día de la ejecución, cuando la guillotina cayó para cortarle la cabeza, él gritó Jesús, y la cabeza rodó, todavía expresando el nombre de Jesús por unos segundos. Pablo había llevado el mensaje a todo lugar, tenía el deseo de llevar el mensaje a Roma. Ya Dios le había hablado en ciertas ocasiones y le había dicho a través de los hermanos, a través de un profeta, que el dueño de esa túnica, de ese manto, iba a ser atado, iba a ser apresado, iba a ser lastimado si iba a Roma. Pero Pablo deseaba llegar a Roma, era su sueño. Deseaba estar delante de Nerón, y dicho sea de paso, le pudo predicar a Nerón, hasta que Nerón se volvió en un lunático y le echó la culpa a Pablo, a Pedro y a los demás líderes de la iglesia de que eran los responsables por el fuego que arrasó con la mitad de la ciudad hermosa de Roma. Pablo deseaba ir a ese lugar. Conocen la historia. Están en Filipo, expulsan un demonio, son lastimados, son golpeados, los meten en la cárcel de más adentro. Ellos claman al Señor, Dios se glorifica. Desde ese tiempo se veía en Pablo el deseo de ir a Roma. Cada vez que él podía decir soy ciudadano romano, él añadía y decía apelo a César. Él quería llegar a los Césares, a los emperadores. Así que se le cumplió el deseo. Lo montan en una embarcación, van camino a Roma. Pasaron por diferentes islas, estuvieron en diferentes lugares. Y llegó el momento que la embarcación comienza a sufrir daño. La Biblia dice que la embarcación se sacudía. Un fuerte viento que se llamaba Euroclidón le golpeó sin piedad. La embarcación cada día se deterioraba. Habían 270 y tantas personas en la embarcación. Se tuvo que tirar los enseres. La Biblia dice que botaron las harinas. El pueblo que iba en la embarcación estaba asustado. El capitán romano decidió darle muerte a los presos por la indicación del capitán del navío. Y Pablo dice, no nos maten a ninguno, porque Dios se me reveló y el ángel del Señor, el Dios que yo sirvo y a quien pertenezco, envió su ángel y me dijo que la embarcación se echa a perder, pero que nadie va a morir. Que los que sepan nadar se tiren a las aguas, que los que sepan nadar lo hagan rápidamente y lleguen a la orilla, y los que no sepan nadar, los que no conozcan el arte de nadar, que tomen tablas o algún enseres, artefacto del navío, de la embarcación, para que puedan flotar. Ya Dios se lo había revelado y Dios le dijo a Pablo, nadie se muere.
Cuando Dios te habla a ti, Dios te dice que no te vas a morir, tú no te vas a morir. Hoy declaro vida sobre ti. Y hoy te digo a ti, tú no te vas a morir nada. Deja ya de tener miedo a la muerte. Dios te va a dar vida hasta el día que el propósito de Dios se cumpla en tu vida en esta tierra. Amén. Podrás estar en 1.000.000 de cosas, pero mientras no te toque tu turno, tú no te vas a morir. Ese cáncer no te va a matar, ese problema no te va a aniquilar. Dios está contigo. Llegó el momento que ellos estaban en alta mar. La Biblia dice que no sabían dónde estaban. Aquellos que iban en la embarcación, y notemos que era un capitán diestro de navío, de embarcaciones, y no sabía dónde estaba. A veces uno piensa que porque la gente saben dónde están, cuando no es así. Tristemente, el piloto que piloteaba ese helicóptero donde iba Kobe Bryant y su hija y otras personas más, en ese momento allá en las montañas de Calabazas, California, no sabía dónde estaba. Lo mismo se repitió con el hijo de John Kennedy, que no sabía si estaba arriba, estaba abajo, y tristemente se estrelló, muriendo él, su esposa y la hermana gemela de su esposa. A veces nosotros pensamos que sabemos dónde estamos. Este capitán no sabía dónde estaba. No podían reconocer la tierra. Hay cosas en tu vida que tú no las puedes reconocer todavía. Que estás perdido, que estás fuera de la voluntad del Señor. Mira, lo de Dios no trae confusión. Cuando Dios habla, tú tienes que tener paz en el corazón. Alguien me dijo, pastor, ¿y cómo yo sé si es de Dios o no es de Dios? Si no tienes paz en tu corazón, no es de Dios. Si no te sientes tranquilo, no es de Dios. No lo hagas. Si te trae tristeza y angustia, no es de Dios. Es más, te hablo a ti. Si esa pareja con la cual estás saliendo no te da paz, no es de Dios. No tiene tus mismos intereses, no sirve al Señor como tú le sirves, tristemente me toca decirte que esa relación no es de Dios. Dios no te va a dar un trabajo que te aparte de Él. Jamás. Dios no te va a dar una casa que te aparte de Él. La bendición de Dios no trae con ella angustia. Ellos no sabían dónde estaban. El capitán no sabía, tuvo que reconocer: no sé dónde estamos. Pero veían una ensenada. La palabra ensenada que utiliza Lucas, el médico amado, significa una entrada del mar en la tierra que forma un seno donde pueden fondear los barcos para abrigarse del viento. O sea, un lugar que le brinda seguridad al barco y es mucho, o mejor dicho, menos pequeña que lo que usted conoce como bahía. Así que ellos vieron un lugar y dijeron: ahí podemos llevar nuestra embarcación, ahí nos podemos acomodar. Estaban mirando el lugar, estaban mirando y decían: en ese lugar podemos tener tranquilidad, fuertes vientos, olas que se levantan, la embarcación que está a punto de hundirse. Yo creo que ese es el lugar que debemos ir, la ensenada. Cuando usted visita a México y pasa el cruce internacional de San Diego a Tijuana, usted se da cuenta que hay un letrero que dice Ensenada, Rosarito, y ese es un lugar que es muy semejante al lugar donde Lucas dice que llegó la embarcación. Ahí llegan barcos de todas partes del mundo y se acomodan no solamente para buscar víveres, sino para permitirle a los turistas que gocen de los platos favoritos de Rosarito y de Ensenada en México y puedan comprar los souvenirs.
La Biblia dice que ellos vieron la ensenada y dijeron, vamos para allá. Pero lo primero que hicieron fue cortaron las anclas. Ellos habían puesto las anclas en aquel lugar por causa de los vientos. Pero cuando ven la playa, cuando ven la ensenada, dijeron, aquí no nos podemos quedar, más bien vámonos a ese lugar. Y como no podían hacerlo rápidamente, decidieron cortar el ancla. El ancla, y usted conoce de barcos, representa firmeza y estabilidad. Es aquello que brinda una seguridad temporera. Es aquello que sujeta el barco para que no se vaya a la deriva. Entonces, ¿por qué tuvieron que cortar el ancla o los anclas? ¿Por qué cortaron los anclas? ¿Sabes por qué tuvieron que cortarlos? Y estoy a punto de terminar. Porque las anclas no le dejaban llegar a la orilla de la playa. Te detienen. Hay muchas cosas en tu vida que hay que cortarlas en esta noche. Cosas que te tienen mirando la orilla. La orilla da seguridad. La orilla te da tranquilidad. La orilla te deja ver que estás en tierra segura. Firme. Que estás en un lugar firme y sólido. Pero los anclas no dejaban avanzar la embarcación. Hay muchas cosas en tu vida y esto fue lo que me decía el Señor a las 3 de la mañana. El Señor me decía, le vas a decir a mi pueblo que voy a cortar anclas. Santo. Que voy a cortar anclas en sus vidas. Que voy a quitarle amistades. Y hasta el Señor me dijo, voy a quitar familias. El Señor me dijo, voy a quitar trabajos. Voy a quitar un sinnúmero de cosas que no los deja llegar a la orilla. Que todo lo que impide que tú llegues a la orilla, Dios lo va a tener que cortar en tu vida. Te vas a sorprender, después dirás que Dios te habló por mis labios. Mira, que si Dios no habló por mí en este día, que yo no predique más el evangelio. El Señor me dijo, voy a cortar anclas, porque yo quiero que lleguen a la orilla, porque yo quiero que vayan a la ensenada, porque yo quiero que lleguen a la bahía. Y ellos están muy cómodos, mirando desde lejos cosas que no entienden. Dios no quiere que tú estés mirando la tierra de lejos. ¿Qué es eso? Que parece que tal vez no. Es tiempo de llegar a la orilla. Dios quiere que tú llegues a la orilla. No que digas, oh, esa hermana, qué espiritual es, ese culto, qué glorioso es, sino que seas parte de la espiritualidad de la iglesia. Santo. Que seas parte de la santidad, que seas parte del cambio. No te puedes quedar mirando desde lejos. Que todo lo que sea un ancla en tu vida, que Dios lo corte en este día. Ellos cortaron los anclas. Hay cosas que a ti te toca dejar. Mira, hay cosas que tú tienes que cortar. Lo que no te conviene, córtalo. Lo que no te sirve, córtalo. Ese pecado, córtalo. Eso que estás haciendo, córtalo. Eso que te aleja de Dios, córtalo. Santo. Saca el machete, la espada, el cuchillo, la tijera y córtalo en este día. Aleluya. Porque eso no te deja llegar a la playa que Dios quiere que tú llegues. ¿No te das cuenta? Que no puedes crecer en el Señor. Y tratas y tratas y tratas y no creces. Porque todavía tienes los anclas bien acomodados en el fondo del mar. Qué curioso que el ancla siempre llega al fondo. Ahora, tomo esta postura y te digo que hay pecados que están en el fondo del mar. Ese ancla que Dios lo arrojó
y tú lo quieres retomar, no te deja avanzar. Así es, aleluya. No te deja avanzar. No te deja avanzar. ¿Sabes por qué no te deja avanzar? Porque no quieres cortar las anclas. Si estás cometiendo algo que a Dios no le agrada, córtalo. Deja de ir a esos lugares que estás yendo. Deja de actuar como estás actuando. Deja de vivir como estás viviendo. Corta las anclas. Ojalá que yo hubiera tenido en este día una soga. Y ojalá hubiera tenido un ancla para hacértelo más claro. Es hora de cortar el ancla. Así es, aleluya. Ahí estaba la ensenada, ahí estaba la bahía. Y ellos preferían quedarse en la embarcación mirando de lejos, sin darse cuenta lo que estaba pasando en la isla. Así es. Este es un tiempo, pastora Angélica, que el Señor me decía en la mañana, a las 3 de la mañana, el Señor me decía, la gente ve lo que está pasando y no lo entiende. Están mirando, pero no lo pueden comprender, porque las anclas los están deteniendo. Las anclas no los dejan avanzar. Cuando cortan las anclas, se acercan a la bahía, a la ensenada. Y dice la Biblia que encontraron, ¿qué? 2 aguas. 2 corrientes de ¿qué? De aguas. Así es. Y cuando llegan a las 2 corrientes de agua, se estancaron. Se estancaron en dicho lugar. Mira, cuando tú vives entre 2 aguas, te estancas. Si cortas los anclas, no puedes ir a 2 aguas. No puedes andar con 2 agüitas, una agua dulce, una agua amarga. No puedes andar con la luz y las tinieblas. No puedes andar en pecado y vivir en santidad. No puedes adorar a Dios cuando hablan malas palabras. No pueden haber 2 aguas. Cuando hay 2 aguas, siempre te vas a encallar. La Biblia dice que esa embarcación que le cortaron las anclas se quedó inmóvil. La popa se abría con violencia del mar. Se echó a perder. Pero en aquel momento se acordaron lo que dijo Pablo. La embarcación, todo esto es un proceso para que llegues a la orilla. Jamás esa nave se pudo utilizar, pero llegaron a la orilla. Dios te quiere llevar a la orilla. Escucha. Pero a ti te toca en este día cortarle el ancla. Yo voy a orar por ti, voy a clamar por ti. Pero esta oración la vamos a hacer diferente. Vamos a hacer un pacto con Dios. ¿Te atreverías a hacer un pacto con Dios? Amén. ¿Te atreverías a decirle a Dios, si voy a pecar, mejor llévame? Si te voy a ofender, mejor llévame al cielo. ¿Te atreverías a hacerlo? Este fin de semana yo estuve ministrando al Señor. Y voy a esta iglesia que estuve en el mes de diciembre. Cuando llego al lugar, predico un sermón. Hay un joven, 26 años, bonita familia. Andaba apartado del Señor, fue ese día a la iglesia. Predicamos el sermón, pasó adelante en la iglesia del pastor Rodolfo Gaitán, el buen samaritano. Acepta a Cristo. Ese día yo prediqué acerca del Espíritu Santo. Se reconcilia con el Señor. Él había crecido en la iglesia, se apartó cuando llegó a este país. Se reconcilia y Dios lo bautizó esa misma noche. Diciembre 11. Diciembre 11 del 2020. Desde diciembre 11 hasta diciembre 31 no faltó a ningún culto. Le digo a la esposa, tienes que buscar a Dios, te tienes que salvar. La esposa se convirtió. El día de despedida de año, dicho por el pastor Santiago, Santos y por el pastor Rodolfo Gaitán,
Cuando despiden el año, el pastor le dice, pastor Gaitán, ¿y qué vas a hacer en el 2021? Y dijo, en el 2021 quiero caminar con Cristo y más cerca de Cristo que nunca antes. Perdí toda mi vida sin caminar con el Señor. Santo. Y quiero estar tan cerca de Él que haga conmigo lo que Él quiera. Media hora después, el joven falleció. Este día domingo me tocó escuchar a la esposa cuando dijo, damos gracias a Dios por el ministerio del pastor René Silva, que llegó aquella noche para decirle a mi esposo que era hora de cambios. Mi esposo se convirtió al Señor y yo también me convertí, dijo ella. Hoy estoy triste porque mi esposo se fue con el Señor, pero a la misma vez celebro la vida, porque Dios me acaba de decir, cuando más yo me quejaba, ¿por qué me quitaste un hombre tan joven del lado? Dios le dijo, porque Él me pidió que quería caminar muy cerca de mí, y yo lo tomé en serio. Voy a ser tu esposo y seré padre para tus hijos. Yo no le estoy hablando a cualquier tipo de persona. Yo quiero hablar en esta noche con gente que se atreva a cortar las anclas. Que se atreva de dejar de hacer lo que está haciendo. Que le diga al Señor, yo quiero llegar a la orilla. Con anclas no vas para ningún lado. ¿Estás dispuesto a hacerlo conmigo? ¿Estás dispuesto a hacerlo conmigo? Santo. ¿Estás dispuesto a hacer este clamor conmigo? Amén. Dios te va a tomar en serio. Dios me decía en la madrugada, hoy voy a tomar en serio el clamor de esos que lo hagan delante de mí. Así que si no te interesa, desconéctate ahora mismo. Mira, buenas noches, desconéctate. Pero si te vas a desconectar, recuerda que Dios te dijo en esta noche que Él va a empezar a cortar anclas, porque Él quiere que tú llegues a la orilla. Santo. ¿Estamos claros? Y si te vas a quedar, entonces haz este pacto conmigo. Comparte esta publicación rápido para que otros hagan este clamor contigo. Para decirle a Dios, corta las anclas. ¿En serio? Mire, que Dios me quite lo que me tenga que quitar. Yo tenía un trabajo tantos años y cuando Dios me necesitó, me dijo, quiero que me sirvan, le dije que no y Dios me quitó el trabajo. Así es. De dinero a nada, a vivir por fe. ¿Saben por qué? Porque Dios me estaba llamando a proclamar el mensaje y yo le decía, Dios, no puedo porque estoy trabajando y Dios me lo tuvo que quitar. ¿Cuánta gente Dios le ha tenido que quitar? Sin número de cosas para que le sirvan. Por eso Dios te dice en este día, te voy a cortar las anclas. Te voy a cortar las anclas. Porque tienes que llegar a la orilla. Mira, Dios te dice, tu embarcación se va a echar a perder. Vas a pasar por un sinnúmero de pruebas, pero no te vas a morir, vas a llegar a la orilla. En la orilla es que yo me voy a glorificar en tu vida. Porque mirando de lejos no puedes entrar en mi propósito. ¿Estás dispuesto a hacer este clamor? ¿Lo quieres hacer? Amén, estamos listos. ¿Lo quieres hacer de veras? ¿Quieres hacer este clamor de veras? Dios te va a tomar en serio. Dios va a cortar anclas. Aquí en la iglesia, una vez yo lo dije, Dios va a quitar trabajos. Y empezó Dios a quitar trabajos. La gente piensa que Dios es tan buena gente que nos las va a pasar todas por alto. Te equivocas. Dios va a cortar anclas. Te lo vuelvo a repetir y oramos. Dios va a cortar tus anclas para que llegues a la ensenada. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás.
Santo. Dios, tú me dijiste a mí en esta madrugada que tú ibas a cortar anclas. Tú me dijiste a mí en esta madrugada que yo le dijera a tu pueblo que lo que ellos ven y no entienden es porque están demasiado de lejos para descifrarlo. Tú me dijiste que ibas a cortar anclas porque tú los quieres en la ensenada y en la bahía. Tú me dijiste que ibas a cortar anclas, pero que nadie se iba a morir, porque tú tienes planes y propósitos con ellos. En esta noche yo no vengo a orarte a ti, Señor. Yo vengo a hablar contigo, Yo me paro en la brecha junto con la pastora Angélica. Nos paramos en la brecha y clamamos por ese hermano, por esa hermana que está anclada y no se puede mover del lugar de donde está, que no crecen espiritualmente, que viendo lo que pasa no lo entienden, que mirando el panorama triste y trágico todavía no se dan cuenta que tú vienes pronto por la iglesia. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que no se quede ni uno solo de los que están conectados, que no se quede ni uno solo de los que se van a conectar, que no se quede nadie que escuche esta palabra a través de las plataformas cibernéticas, que no reciba el impacto de tu poder. Desata tu gloriosa y poderosa mano y empieza a cortar los anclas para que podamos llegar a la ensenada, para que podamos llegar a la playa. Así es, Jesús. Diga conmigo en este día, pero te vuelvo a decir, este clamor va a ser diferente. Va a ser un pacto con Dios. Si no lo quieres hacer, salte ahora mismo, no lo hagas. Pero si de verdad quieres llegar a la orilla, me dice el Señor que Él va a tomar en serio lo que tú le digas en este momento. Si vas a hacerle el clamor, diga conmigo: Señor, en esta noche, yo vengo delante de ti. Estoy mirando la tierra. Veo a lo lejos la playa, pero estoy confundido. No sé ni en dónde estoy. Pero en este día te doy el derecho, te doy mi voluntad, te lo entrego todo, para que cortes los anclas que me detienen, para que yo no pueda llegar a la ensenada, a la bahía. Dios, que se pierda la embarcación, que se pierda lo que se pierda. Yo quiero llegar a la orilla. Señor, corta los anclas, aparta de mí lo que tengas que apartar. Remueve gente, remueve familiares, remueve amigos, remueve lo que tengas que hacer, porque yo quiero llegar a la playa. Corta las anclas del pecado, de la maldad, de lo inicuo, de las tinieblas. Yo no quiero quedarme lejos. Yo quiero llegar a la orilla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, no te sorprendas que ya desde hoy, Dios empiece a cortar anclas. Santo. Todo lo que te impide llegar a la orilla, dice el Señor, te lo va a quitar del lado. Todo lo que te impide llegar a la playa, Dios te lo va a quitar en esta noche. Te acordarás que te lo dije
a las 8:35 de la noche de un mes de febrero. Y te recordarás que Dios te dijo que iba a cortar anclas. Tú vales tanto para Dios que Dios prefiere quitarte el trabajo a que se pierda tu alma. Que Dios prefiere quitarte las amistades a que dejes el ministerio. Que Dios prefiere quitarte la casa, quitarte el apartamento, quitarte el carro y aún la salud, para que no te quedes anclado lejos de su presencia y lejos de su gloria. Solo piensa lo que te dije. Dios no te quiere. Te lo dejo de asignación.